En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, mente y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar hoy día en las lecturas para adorar a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hoy, lunes 23 de marzo del 2026. Agradezco a todas las personas que han venido escuchando, reflexionando, que han venido compartiendo el Evangelio de hoy día, el Evangelio del día. Nuevamente, de todo corazón les agradezco para que continúen escuchando y compartiéndolo a sus contactos, a sus seres queridos, a todas las personas, para que así todos nos podamos alimentar y reflexionar un poco de la palabra de Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha acusado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estas lecturas hoy el Señor continúa invitándonos a nosotros para reflexionar. Entendemos que estamos en la quinta semana, ya el próximo domingo que se aproxima estaremos celebrando el Domingo de Ramos y después pues la Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado de la Vigilia Pascual y Domingo de Pascua de Resurrección. Y antes de entrar a meditar el Evangelio, la primera lectura, para estar en resumen, el que guste meditarla en su casa, ustedes mismos, está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 13, versículo 1 al 9 y 15 al 17 y 19 al 30 y 33 al 62. En resumen, vemos qué interesante es cómo Dios siempre ayuda, socorre a las personas que se acercan a Él. ¿Por qué? Porque vemos que en aquel tiempo en Babilonia unos hombres, un hombre llamado Joaquín casado con Susana, hija de Jalquías, una mujer muy bella pero temerosa de Dios. Entonces sus padres eran muy virtuosos y así de esa manera pues también ellos educaron a su hija según la ley de Moisés. Pero vemos lo interesante que viene aquí. El pueblo había escogido a dos hombres, a dos ancianos como jueces del pueblo, y estos jueces, pues vemos la malicia que había en sus corazones, porque estos jueces, de tan bella que era Susana, pues trataron de que tuviera relaciones con ellos, porque ardía su corazón de deseo. Pero vemos lo interesante aquí, vemos lo que sucede con Susana. Ellos mismos la advierten a ella, si no te acuestas con nosotros, de otra manera te vamos a acusar que tú estabas con otro hombre. Y es así como ella misma mira que no podría escapar ni siquiera de la muerte, porque al ser acusada ella sabía que estaba expuesta a que
a perder la vida, que la iban a matar. Pero de otra parte, también dice, prefiero morir en las manos de ustedes antes de ofender al Señor, antes de pecar. En verdad, qué interesante, qué lección nos deja Susana. Y es así como estos hombres, entonces, Susana, pues ella vemos que es acusada y la llevan para que sea juzgada, pero pues Susana, frente a toda su familia, su esposo, sus padres, toda su familia, pues comienza a llorar. Pero gracias a Dios vemos que Dios le da la gracia al Espíritu Santo a Daniel, precisamente al profeta Daniel, que él mismo les grita a ellos mismos, yo soy inocente de la sangre de la muerte de esta mujer. El pueblo le pregunta a Daniel, ¿qué es lo que estás diciendo? Y mismo Daniel les dice, apártenme a estos dos, aparte uno y el otro, para que yo mismo los juzgue, porque él mismo, Dios le da esta sabiduría del Espíritu Santo al profeta Daniel para que él mismo interrogue a estos jueces. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando, cuando Daniel cuestiona, investiga, interroga a estos jueces, les pregunta en qué, ya que dices que viste en adulterio a esta, en sorprendida en adulterio a Susana, dime bajo qué, en qué parte, en qué lugar la viste. Entonces vemos la mentira de este juez perverso, su corazón perverso. Entonces, mismo Daniel le dice, por tu mentira, el mismo Dios ya ha dado orden al ángel para que te parta por la mitad. Vas a morir por la gran mentira que tú mismo. Y lo mismo viene el segundo juez y lo interroga el joven Daniel. Y así mismo, ¿bajo qué parte, bajo qué higuera, en qué parte, en qué lugar la encontraste en adulterio? ¿En qué lugar los sorprendiste abrazados? Y él mismo contesta de la misma manera como el primer juez. Nosotros somos testigos, pues la vimos en esta parte, pero él mismo dice, a ti también, por tu gran mentira, el ángel del Señor también a ti mismo te partirá en dos partes y morirás. Y es interesante porque misma Susana, cuando ella misma aclamaba al Señor, tú sabes, Señor, del, del falso testimonio que me están levantando, pero tú sabes que soy inocente y voy a morir solo por ser inocente, solo porque estoy al frente de estos jueces, porque pues por favor, imaginarnos los jueces ante el pueblo. Y es interesante, hoy en día sigue sucediendo lo mismo ante nosotros, ante la sociedad. Pero Dios, ¿cómo liberó con la gracia del Espíritu Santo a Susana enviando al profeta Daniel? Y estos jueces entonces, pues se les aplicó la ley que decía Moisés, más bien al contrario, ellos en vez de mandar a la muerte a Susana, entonces dice aquí que para que se cumpliera con la ley de Moisés, los mataron. Aquel día se salvó la vida de un inocente. Hoy en día, querido hermano y hermana, cuánta gente, la sociedad está sufriendo separaciones de matrimonios, de familias, de hijos, que se le está acusando inocentemente. Es muy triste. Hoy en día también sucede lo mismo con muchos jueces. No voy a decir todos, pero de una u otra manera sabemos las injusticias que hay. Y solo porque supuestamente son jueces. El único juez y perfecto es Dios. Pero en esta tierra sabemos las injusticias que hay si ante jueces de cualquier tipo de jueces que te acusan y que te meten en la cárcel y cuando eres inocente, incluso cuando te condenan a muerte y ni siquiera escuchan tu testimonio. Y vemos lo interesante que hoy en día continúa siendo, cuando eres víctima incluso de algún sistema, los jueces también en lugares injustos de workers' compensation, en cualquier lugar. Y hoy en día nadie quiere que hables esto, nadie quiere que hable la verdad, pero la verdad tiene que salir a la luz y nunca tengas miedo, porque podrán quitarnos la vida, querido hermano y hermano, pero la vida eterna nadie te la puede quitar. El único que nos puede condenar es Jesucristo o nos puede salvar. Así es de que tengamos el valor de ser como Susana, que cuando tengamos que levantar las injusticias, levantar la voz, que hablemos, que no tengamos miedo a ningún ser humano aquí en la tierra. Amemos a Dios, siempre escuchar a Dios primero, que nunca tengas miedo. Cuántas familias, cuántos matrimonios se han destruido por causa de injusticias, porque simplemente porque estás en el gobierno. Y no te estoy diciendo a ti todos los que estás en el gobierno, entiendo que hay personas buenas, pero también reconozcan ustedes lo corrupto, la corrupción que hay. Y ustedes mismos también a Dios les va a pedir cuenta a ustedes también.
porque a ustedes se les ha puesto al frente para que cuiden del pueblo, no para que se aprovechen del pueblo, para que ustedes mismos también tengan el valor y levanten la voz y no seamos cobardes, que tengamos el valor de verdaderamente, ustedes no se les olvide que también son empleados, con cierta autoridad es verdad, pero ustedes son empleados, ustedes no son unos reyes, ustedes no son Dios, ni yo tampoco, nadie somos Dios. Así es de que también el Salmo nos invita hoy, el Salmo 23 o 22, que es el Salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es así como Susana confió en el Señor. Cuando caminamos con el Señor nos unge la cabeza hasta con perfume y siempre nos libra de la oscuridad y de los ataques de nuestros enemigos. En ocasiones tal vez no lo suficiente en nuestros enemigos físicos, pero los enemigos del alma. Y el Señor nos va librando siempre. Cuando Dios quiere librarnos de algo, el Señor siempre es misericordioso y nos acompaña en todo momento, en todos los días de nuestra vida. ¿Y para vivir en dónde? Para vivir en la casa del Señor por años sin término. Y el Evangelio entonces está tomado de San Juan capítulo 8 versículo 1 al 11, que vemos también aquí cómo Jesús cuando se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presenta de nuevo en el templo. ¿Para qué? Donde la multitud se le acercaba y así Jesús les enseñaba a ellos. Pero vemos que en esta ocasión, entonces los escribas y los fariseos pues llevan a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a Jesús, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Vemos cómo comienza la primera lectura, por eso vemos, queridos hermanos y hermanas, la gran sabiduría o la gracia del Espíritu Santo que Dios nos regala, regala la Madre Iglesia a nosotros para alimentarnos de la palabra. ¿Cómo comenzaba la primera lectura? De estos jueces sucios que trataban de aprovecharse de Susana. Y así también, ¿qué es lo que sucede acá? En la primera lectura, Dios nos está mostrando cómo libera a la persona, al inocente, el amor que tiene por el inocente. Y también en el Evangelio nos muestra el amor que es la misericordia. ¿Sí? En la primera lectura no fue el pecado, es el Señor se compadece a escuchar al inocente. En el Evangelio el Señor es misericordioso por algo que sí sucedió, pero que el Señor nos invita a qué, a un cambio de vida. Pero aquí vamos a lo que dice el Evangelio. Entonces le dicen, ¿tú qué dices? Porque tiene que ser apedreada por sorprenderla en fragante adulterio. Entonces, como insistían en preguntarle, pero ellos lo hacían para ponerlo a prueba y poder también ponerle una trampa a Jesús, para ponerle esa trampa y poder acusarlo. Pero Jesús, que es Dios, por favor, conoce tu corazón, nuestros corazones, los corazones de ellos. La respuesta de Jesús es, primero se agachó para comenzar a escribir en el suelo, ¿sí? Para nosotros, los padres de la iglesia, también nosotros, nos dicen, para ponerse a escribir los pecados del pueblo, los pecados tuyos, mis pecados, no nada más los pecados de la mujer adúltera. Y allí, como insistían ellos mismos, cuando Jesús ve la insistencia del pueblo, que querían que fuera apedreada esta mujer por ser sorprendida en adulterio, Jesús se incorpora y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. ¿Y qué sucede? Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Es decir, ¿quién iba a ser libre de tirarle la primera piedra para que así quedara el supuestamente libre de pecado? Todos estamos sucios, queridos hermanos y hermanas. Unos en adulterio, otros en mentira, otros en asesinato, otros en aborto, otros de muchas maneras estamos sucios. Aquí nadie puede presumir que es perfecto, solamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque muchos no lo crean y aunque muchos les duela, perdónenme la manera, pero tenemos que hablar la verdad. Después de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el más puro y más casto también es la Santísima Virgen María, porque Jesús no podía nacer de algo sucio. Por eso nosotros la amamos tanto, no es diosa, pero es la Inmaculada, la pura, sin mancha, sin arruga. Y es así como Jesús les dice al pueblo, aquel de ustedes que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzan a escabullirse uno tras otro, comenzando por quienes, los más viejos, porque pues por más vida, más pecados, ¿verdad? Más pecados. Entonces, en verdad,
¿Qué es lo que hacían los viejos queriendo presionar a Jesús para que se le diera muerte a esta mujer adúltera? Y es interesante, nosotros muchas veces nos la pasamos acusando, juzgando a los demás, que debe ser condenado a muerte, que debe ser, le debe de suceder esto, aquello y lo otro. Pero no vemos nuestros pecados. Primero tengo que ver mis pecados. Pero también vayamos al otro, es la otra moneda, la otra moneda, el otro extremo. También tengamos cuidado porque también hay un grupo de los que decimos o dicen, tú no me puedes decir nada, tú no me puedes corregir porque ya me estás juzgando y solamente Dios me puede juzgar. Ciertamente, pero si vemos el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, que dice, si tu hermano peca, repréndelo, es decir, corrígelo. Si yo peco, tú tienes la obligación de corregirme. Aun aunque tú tengas tus propios pecados, también tienes la obligación de corregirme. No me juzgas a la persona, pero sí los actos. Es lo mismo. También tengamos cuidado, queridos hermanos y hermanas, porque ciertamente que todos estamos cortados por la misma tijera. Todos tenemos pecados, unos de una manera y otros de otra. Pero también no seamos de aquellos del grupo que no seamos, perdón la palabra, hipócritas, que yo no soy hipócrita, que no seamos hipócritas, decir, tú no me puedes corregir, porque Jesucristo perdonó a la adúltera, entonces sea mi pecado, aunque no sea ese pecado, pero sean otros, aún así tú no me puedes corregir. Claro que sí, claro que en el amor de Cristo me debes de corregir. Pero vemos entonces la respuesta de Jesucristo. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. ¿A qué ver la diferencia? ¿A qué pedir a Dios la gracia del Espíritu Santo, el discernimiento, para poder extinguir, para ser prudentes, queridos hermanos y hermanas? Ciertamente que Jesucristo le perdonó a la mujer adúltera, pero vemos la respuesta. ¿Nadie te ha condenado? Nadie. Nadie contesta ya, nadie, nadie, Señor. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesucristo, dice, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Nunca le dijo, yo te perdono y ya está. Puedes seguir pecando y no pasa nada. No, cuidado, querido hermano y hermana. Por eso Dios nos está invitando a todos. Dios nos perdona todo, absolutamente todo, pero también ese perdón requiere de una conversión. La misericordia, Dios es misericordioso, pero esa misericordia requiere de una conversión, porque si tú y yo no nos convertimos, no nos podemos, Dios no nos va a salvar, Dios no nos va a perdonar, pero si tú y yo nos convertimos, nuevamente, reitero, el corazón, como dice Salmo 50, versículo 7, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, Dios nunca lo va a despreciar, querido hermano y hermana. Dios nos perdona absolutamente todo, todo. Pero nuevamente, eso vete y no vuelvas a pecar, te lo dice a ti, me lo dice a mí, nos los dice a todos, porque nadie puede presumir, nadie puede decir que a mí no, porque absolutamente todos tenemos pecados, tan siquiera veniales, pecados pequeños, pero tenemos. Pecados graves, pecados mortales, pero tenemos. O sea que todos estamos cortados nuevamente por la misma tijera. Nadie puede decir yo no soy pecador, porque dice una la carta del apóstol San Juan, el que dice que no tengo pecado es un mentiroso, y hace a Jesucristo también lo hace llamar, lo hace como si fuera mentiroso. Pero los mentirosos somos nosotros los pecadores. Así dice que ánimo, querido hermano y hermana. Dios nos continúa invitándote a ti y a mí para que vayamos a Él. Vayamos a Él, no dejes para mañana lo que podemos hacer hoy. Lo de ayer ya no puedes corregirlo, pero lo de hoy en el presente, en este momento, tú y yo podemos tener un cambio de vida, una conversión, y vayamos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo y por gracia del Espíritu Santo. Y es muy interesante, querido hermano y hermana, anímate, aunque seas cristiano, seas católico o seas ateo, anímate a pedir la intercesión, te reto, anímate a pedir la intercesión de la Virgen Santísima, porque tú así como amas y quieres a tu madre y yo a la mía, cuando nos ofenden a nuestra mamá no nos gusta, no nos agrada, y sin embargo, por mucho que la quieras, es pecadora tu madre, es pecadora mi madre, son pecadoras las madres, y sin embargo Jesucristo, si en verdad crees
Y aunque no lo creas, pero Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, que es el Salvador, no podía nacer de algo sucio. Por eso María, cuando le aplasta la cabeza a Satanás allá en Génesis 3:15, ¿qué le dice? Cuando le aplasta, le hace la guerra ya en también Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque María con el sí, cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, ella se hace pequeñita y en su humildad, en su sencillez, Jesucristo la engrandece. Por eso, allá también en Lucas 1:26 y en Lucas por allá 1:42, y todos esos versículos también nos dice, cuando dice María, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mí, porque ella reconoce la sencillez, ella se conoce pequeñita, pero también Dios la escoge para que sea la madre del Salvador. Anímate, anímate a pedir la intercesión, no, no es que le estés adorando, con perdón tuyo, como tú sí pides a tu pastor, incluso a nuestro sacerdote, que ore por ti, cuando con todo respeto María es mejor que el sacerdote, es mejor que el papa, es mejor que tu pastor, es mejor que el anciano, como tú le llamas, en este caso, como tú le llamas en tu iglesia. María es la madre del Salvador. Y Jesucristo, si a ti y a mí nos duele cuando nos ofenden a nuestra madre, a Jesucristo lo estamos ofendiendo más cuando tú y yo despreciamos a su Madre Santísima. Por eso te reto que te animes a pedir, solo a Dios adoramos, solo a Dios, a Jesucristo porque es Dios, al Espíritu Santo, a María la veneramos, a nuestra Madre Santísima la queremos, pero también la respetamos porque ella merece respeto. La adoración solo a Dios, anímate y pide la intercesión de San José, que fue quien cuidó de nuestro Señor Jesucristo, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Pide la intercesión, querido hermano y hermana. San Juan Bautista sabemos quién fue el más grande de los hombres nacido de mujer, y Jesucristo nos invita a que vimos San Juan Bautista cómo fue decapitado por hablar la verdad. Cuando tú y yo hablamos la verdad, cosas nos van a suceder. Tal vez no seamos decapitados, tal vez no seamos torturados, no lo sabemos. Tal vez físicamente no, pero los ataques espirituales, de una otra manera. Vayamos al Señor, querido hermano y hermana. Dios te ama, Dios me ama. Lo importante es que tú y yo vayamos de todo corazón. Así es que les invito y continúen compartiendo la reflexión de cada día. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, bendice a toda familia, a toda persona que escuche esta reflexión, para que llegues a lo más profundo de nuestros corazones. Bendice a nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, todos nuestros seres queridos. Bendice al Santo Papa, al Santo Padre León XIV, a toda la Madre Iglesia, a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos ateos, que todos nos has creado, Señor, por amor. Nadie podemos presumir que no tenemos pecado. Todos somos pecadores, pero tú nos perdonas si en verdad nos arrepentimos y nos queremos convertir para llegar a la vida eterna. Te pedimos por todos los gobernantes, presidentes y también aquellos jueces para que escuchen el Evangelio y escuchemos el Evangelio, porque el único juez perfecto eres tú, Señor, justo y juez. Te pedimos por todos los presidentes y gobernantes del mundo entero para que con la gracia del Espíritu Santo sepan guiar a las naciones con la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo. Y a nosotros, a toda la humanidad, ayúdanos a postrarnos solamente ante ti, Dios Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo te adoramos. A ti que eres la Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios, te adoramos por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendecido día.